Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a dar en vuestro resumen el punto 4, 5 y posiblemente una parte del 6. Vamos a hablar de los felices años 20, es decir, cómo estaba el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Hablaremos de la Gran Depresión y del crash de Wall Street, el problema financiero, la gran crisis económica. Y por último, hablaremos de la solución que se le dio en Estados Unidos al tema de la Gran Depresión y de la gran crisis económica. Bueno, para empezar vamos a ver algunas imágenes de los años 20. Los años 20 es una época de optimismo después de la Primera Guerra Mundial. Es una época en la que la mujer cambia completamente su estética, como sabéis. El vídeo no tiene sonido. Y bueno, es lo que llamamos las flappers. Las flappers son las mujeres que empiezan, digamos, a soltarse el pelo, en el sentido de que ya no quieren todas las normas sociales que había antes de la Primera Guerra Mundial, cortan el pelo, los vestidos se hacen más cómodos y empiezan a adoptar hábitos que antes solamente habían sido de los hombres, como beber y fumar en público, ¿vale? Es una época, como digo, pues de gran alegría, de gran optimismo. Ha pasado una guerra, ha pasado un trauma, un conflicto muy grande y entonces la gente pues tiene ganas de salir, de divertirse, de vivir. Bueno, esto simplemente para que veáis algunas imágenes. Entonces, en vuestro resumen estamos en el punto 4. Los felices años 20, el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que la Guerra Mundial acaba en 1919. Ya estamos viendo la historia del mundo en general. Ya vamos a dejar un poco España aparcada de momento. Y vamos a retroceder un poquito, ¿no? Porque ya sabéis que en España hemos llegado hasta la muerte de Franco en el 1975. Bien, Estados Unidos se va a convertir en la locomotora del mundo. Estados Unidos va a ser, digamos, la líder de la Primera Guerra Mundial, porque ya sabéis que apenas sufren bajas, se incorporan tarde a la guerra, no luchan en su territorio y entonces Estados Unidos es la que sale beneficiada de todo esto. Se enriquece y se convierte en la líder mundial. Por lo tanto, allí van a empezar a llegar mucha gente procedente de otros lugares del mundo, es lo que llamamos la inmigración. Va a llegar mucha inmigración. Si os acordáis de nuestro lector, nuestro auxiliar de conversación, Sam, sus padres son rusos, ¿no? Bueno, su padre o su madre, no me acuerdo quién, tenían familiares rusos porque se produce una gran oleada de inmigración a Estados Unidos porque Estados Unidos es la que se queda mejor después de la Primera Guerra Mundial. Hay mucho dinero, hay mucho movimiento, trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces se da lo que llamamos la sociedad de consumo, que es la época en la que todo el mundo empieza a consumir mucho en Estados Unidos porque hay un nivel de vida bastante aceptable. Bien, fijaos, esta mujer que tenemos aquí en la foto representa esta sociedad de consumo. Esto es una lavadora de las primeras. Los primeros electrodomésticos, las neveras, las lavadoras, se ponen de moda en Estados Unidos, se ponen en funcionamiento allí. Entonces, la lavadora es uno de los símbolos de este consumismo. Los estadounidenses consumen mucho. Es una sociedad basada en el consumo, en tener tus electrodomésticos, tener tu casa, tener tu coche. Es lo que llamamos la American Way of Life, que tenéis puesto en vuestro resumen. La American Way of Life es el modo de vida americano, es el modo de vida consumista, en el cual basamos la sociedad en el consumo, en el ocio, en las nuevas costumbres. Es decir, que hay como mucho optimismo, es lo que os quiero hacer llegar con esto. Hay como mucho optimismo, mucha positividad,
y muchas ganas de gastar dinero porque ellos se lo pueden permitir. Mientras tanto, Europa pues estaba prácticamente arruinada, sobre todo Alemania, porque os recuerdo que Alemania tiene que pagar los gastos de la guerra, las indemnizaciones. En general se difunden muchos métodos de ocio nuevos, como por ejemplo el cine mudo, todavía era un cine mudo, por ejemplo las películas de Charlie Chaplin empiezan a estrenarse. El tema de los gramófonos son como los tocadiscos, ¿no? Máquinas para poner discos. La radio, nuevos estilos de música como Charleston, el jazz. Sin embargo, el tema del alcohol, el consumo de alcohol se hizo bastante peligroso en Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos decide promulgar la ley seca. La ley seca consistía en prohibir el consumo de alcohol. Prohibir el consumo y la producción de alcohol. Bien, los del gobierno que prohibieron el alcohol en Estados Unidos con la ley seca apoyaban que el alcohol provocaba violencia callejera, destruía familias, separaba familias y por eso decidieron prohibirlo. Sin embargo, el consumo de alcohol se mantuvo de forma encubierta, es decir, se mantuvo de forma ilegal a través del contrabando. El contrabando es la venta de productos por debajo, ¿no? Es decir, ilegalmente. El mercado negro, que se le llama también. Entonces empieza a surgir muchos clubs de bebidas ilegales, es decir, son los llamados tuburios o los llamados clubs de bebidas. Allí iba la gente a beber de forma encubierta, eran normalmente clubs que estaban secretos, y las mafias del alcohol, las mafias que traficaban con el alcohol ilegalmente. Estas mafias son los gángsters. Los gángsters que ejercían la violencia callejera incluso para conseguir sus fines, son traficantes, ¿no? Y dentro de los traficantes, dentro de las mafias de gángsters, una de las más famosas, sin duda alguna, fue la de Al Capone. Lo voy a poner aquí. Al Capone. Al Capone tenía sus orígenes en Italia, pero era de una banda de gángsters de Chicago. Bien, en esos clubs donde se movía todo el tema del alcohol, la ilegalidad y tal, pues se promovía mucho lo que era la libertad, se escuchaba el jazz, es decir, el jazz surge en los clubs de bebidas ilegales. Normalmente el jazz era era producido por afroamericanos, y el jazz se va a volver muy, muy popular. Bien, pues entonces el punto 4 ya lo tenemos listo. Vamos a ir ahora al punto 5. El crack de Wall Street y la Gran Depresión. Lo voy a poner aquí también para que lo tengáis. Vale. Bien, esto ocurre en 1929. Entonces, los años 20 en Estados Unidos, todo esto que estamos viendo en Estados Unidos, ¿vale? Los años 20 pues, son años de optimismo, de consumo. Está el tema de la ley seca, pero bueno, se está intentando evitar. Pero llega un momento en que tanto consumo, tanta producción, le va a pasar factura a los estadounidenses y va a generar una crisis de escala mundial. Bien, las causas principales de la Gran Depresión y del crack de Wall Street, que luego veremos lo que es, son las siguientes. La primera causa, superproducción agrícola. Creo que en el resumen lo tenéis más o menos así. Sí. Entonces lo puedo poner por aquí. Vale. Superproducción agrícola. A ver, esto significa que los campesinos producían más productos que se consumían. Producían más productos que se consumían.
Y eso es porque como estaban acostumbrados a producir tanto para la Primera Guerra Mundial, luego mantuvieron esa tendencia y siguieron produciendo tanto. Entonces, llegó un momento en que producían mucho más de lo que la sociedad necesitaba. Entonces, se va a producir un sobrante de productos agrícolas. ¿Qué pasa con los precios? Pues que cuando hay sobrante, los precios bajan y entonces muchos campesinos se van a empobrecer, sobre todo los pequeños campesinos. ¿Por qué? Porque los precios de los productos agrícolas han bajado ya que se han producido más de la cuenta. Es la ley de la oferta y la demanda. Por otro lado, las desigualdades sociales van creciendo, es decir, los campesinos se van empobreciendo y esto pues está haciendo que la gente vaya consumiendo menos poco a poco. El pago a crédito es también una de las causas. Mirad, durante los años 20, durante los felices años 20, que como veis no fueron felices para todos, por eso están entre comillas, porque son felices para Estados Unidos, pero no para los demás, la gente se acostumbra a pagar a crédito, es decir, a pagar con algo ficticio, ¿no? Lo que llamamos la tarjeta de crédito, o pedir un préstamo, pedir un crédito. Muchas veces para tener estos maravillosos coches, estas maravillosas casas para tu familia, que era digamos, lo que alcanzaba, lo que quería alcanzar todas las familias americanas, blancas, tenías que endeudarte, ¿no? Tenías que pedir una hipoteca, tenías que pedir un préstamo y entonces ese dinero realmente era un dinero ficticio, porque cuando tú compras una casa con una hipoteca, estás comprando una casa que no es tuya, es del banco, porque tú la estás pagando, ¿verdad? Entonces ese va a ser el problema principal. Bien, entonces el pago a crédito va a endeudar a la gente. Por eso es un problema, ¿vale? Es una causa. El pago a crédito endeuda a la gente. Y se va a producir mucha especulación. Mira, esto tiene que ver con el tema de la bolsa, de las acciones. Ya sabéis que las acciones es que tú colaboras comprando una parte de una empresa. En eso, los que estáis dando economía estáis muy puestos. Tú puedes comprar una parte de la empresa y luego si la empresa obtiene beneficios, pues tú te llevas beneficios también. Esas son las acciones, ¿vale? Por lo tanto, las acciones habían subido y subido y subido y subido y subido de precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo las compraba, ¿no? Todo el mundo quería invertir en acciones. Entonces llega un momento en que la gente está viendo que va a haber una crisis y se empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque hay gente que está perdiendo su trabajo, sobre todo en la agricultura. Tienen muchas deudas, han comprado cosas a crédito y entonces se va a producir una preocupación que de golpe va a producir una caída en la bolsa. La bolsa más importante, que era la de Wall Street, que está en Nueva York, va a tener una caída muy grande. Los valores en bolsa van a tener una caída muy grande. Fue llamado el viernes negro, perdón. No, el jueves negro primero. El jueves negro, que fue de 1929, que fue que los valores de las acciones cayeron muchísimo, ¿vale? Fue una caída grande. Eso quiere decir que una acción, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Así un poco burdo. Una acción, en vez de costar 1.000 euros, pues va a empezar a costar 500, 200, 100, 50. ¿Qué pasa? Pues que la gente que ya tiene invertido dinero en acciones se asusta y dice, adiós, voy a perder más dinero del que he invertido. Y la gente se fue en masa a los bancos a retirar sus acciones y a retirar sus ahorros. Es decir, a vender sus acciones y a retirar sus ahorros. De tal manera que los bancos se quedan sin ese dinero y quiebran los bancos. Entonces, el crash de la bolsa fue algo que encadenó a todo lo demás. Es decir, voy a repetir, ¿vale? La caída del precio de las acciones hace que la gente se asuste, vayan al banco a vender sus acciones y a retirar sus ahorros, los bancos
se quedan sin ese dinero con el cual ellos negociaban, porque los bancos siempre negocian con el dinero que nosotros tenemos depositado, y entonces los bancos quiebran, dejan de conceder créditos, la gente no puede comprar, las fábricas y las empresas despiden a la gente porque no hay consumo, entonces no necesitamos tantos empleados y la gente se queda en el paro. Entonces es un círculo, ¿no? Es como un ciclo que hace, un círculo vicioso, que hace que la gente pierda sus trabajos, sus ahorros, y entonces tienen menos dinero. Por lo tanto, al tener menos dinero, consumen menos, las compañías, las empresas tienen que reducir su producción porque se consume menos, la gente pide menos productos y por lo tanto despiden a más trabajadores. Es decir, es como un círculo de trabajo, dinero, empresa, que está ahí mezclado. Entonces, esto hace que Estados Unidos caiga en una enorme crisis y a la altura de 1933, pues se han producido estas consecuencias. Cierre de bancos, es decir, hay muchos bancos que han quebrado, que han cerrado. El consumo ha caído de forma increíble, es lo que llamamos una recesión. Una crisis es una recesión, exactamente. Entonces, cae en una recesión, los bancos cierran, el consumo cae, la gente ya no gasta porque no tiene ese dinero. Cierre de las empresas, porque claro, si no hay consumo, las empresas tienen que cerrar. Y el paro aumentó hasta un 25%, que es una tasa altísima. Una tasa altísima. Aquí veis la cola bueno, estos son negros, sobre todo, que son los que la parte de la población que más sufrió la crisis, por cierto. Están en una cola para pedir, no sabemos si una cola del paro o realmente para pedir alimentos, porque se tuvieron que abrir muchas casas de alimentos para, ¿cómo se llama esto? Comedores sociales, para poder alimentar a toda esta gente que estaban, los pobres, sin nada que echarse a la boca. Incluso mucha gente tuvo que abandonar sus viviendas, venderlas a un precio de risa, irse a campamentos a vivir, con chabolas, en fin, que el nivel de vida aumentó, disminuyó muchísimo y realmente fue un gran problema para Estados Unidos. Entonces, en 1933 ya esta crisis se hace general y además va a pasar también a Europa, ¿vale? Y esto se va a llamar la Gran Depresión. En Europa va a haber un conjunto de partidos políticos de extrema derecha que se van a aprovechar de esta crisis y que van a hacerse con el poder. No estoy hablando de otro que Hitler o Mussolini. Van a aprovechar la situación para hacerse con el poder. El fascismo, el nazismo, es decir, el totalitarismo en general, va a aprovechar la crisis económica para hacerse con el poder y el descontento de la gente, por supuesto. Bien, vamos a echar un vistazo al resumen, a ver por dónde vamos. Entonces, las causas, hemos visto las causas de por qué se produce el crack de la bolsa de Wall Street, las consecuencias. Y ahora vamos a ver un poco la reacción, ¿vale? ¿Qué reacciones vamos a tener ante la Gran Depresión? La Gran Depresión ya es cuando, digamos, cuando la crisis de Estados Unidos se ha extendido por todo Estados Unidos y por parte del mundo. Muy bien. Por cierto, esta es una situación que algunos economistas ya están temiendo que puede ocurrir después de la crisis del coronavirus, que al bajar el consumo, porque estamos consumiendo mucho menos, realmente va a haber muchas empresas que van a tener muchos problemas para salir adelante, se va a producir despidos, por lo tanto la gente va a consumir menos, es decir, el aumento del paro, y veremos a ver por dónde sale esto. Vale, vamos a empezar por el punto 6, si os parece.
Vamos a seguir con el punto 6, que es las reacciones ante la Gran Depresión. Tengo que ver la parte en inglés, ¿vale? Ahora después voy a abrir el libro aquí digital para ver la parte en inglés y os lo aviso porque cuando vea parte del punto 6 vamos a abrir el libro para que me estéis siguiendo. Las reacciones ante la Gran Depresión, el New Deal americano y el ascenso de los totalitarismos. Bien, vamos a ver primero cómo reaccionan los americanos ante la gran crisis económica. ¿Vale? Vamos a ver. Bien, los americanos, Estados Unidos celebraba elecciones en 1933 y salió como presidente Roosevelt. Roosevelt, aquí lo tenéis en un cartel, era del Partido Demócrata. Recordad que en Estados Unidos los republicanos son la derecha y los demócratas son la izquierda. Entonces, Roosevelt conocía a un gran economista llamado Keynes. Keynes, que es el autor del keynesianismo. En vuestros apuntes veis que tenéis ahí como una especie de... Tenéis como un encabezado. Aquí, el New Deal de Estados Unidos, que por donde vamos ahora, teoría de Keynes, intervencionismo estatal, Roosevelt. Y aquí es donde deberías de escribir lo que yo te voy a decir ahora, ¿vale? Bueno. A ver, Roosevelt lo que propone básicamente es, basándose en las teorías de Keynes, del economista Keynes, el keynesianismo, propone el intervencionismo del Estado, es decir, que el Estado debe intervenir en la economía en tiempos de crisis. Esto que aparece aquí un poquito complicado, yo iba a hacer como una especie de esquemita en la pizarra de tiza, pero como no estamos en clase no lo puedo hacer. A ver si me explico bien, ¿vale? A ver, la idea de Roosevelt era, en primer lugar, inversiones del Estado. Es decir, que el Estado tiene que invertir. Lo primero era salvar a los granjeros. ¿Vale? Voy a ir saltando de uno a otro. Invertir en el Estado. No, invertir, o mejor dicho, el Estado invierte, ¿no? El Estado invierte. Se le dieron ayudas a los granjeros, es decir, a los agricultores, para producir menos. ¿Por qué? Porque los pobres agricultores estaban produciendo mucho más, ¿vale? Y el precio de los productos agrícolas habían bajado. Entonces, para los pobres, claro, no sabían qué hacer porque decían, es que si no produzco más, gano todavía menos dinero porque los precios están bajando. Entonces, lo que voy a hacer es seguir produciendo. Y Roosevelt le dice, mira, no, dejad de producir, que yo os voy a dar una ayuda que equivale al dinero que deberíais estar ganando. Y le da una ayuda, ¿vale? Entonces, salva a los agricultores. Bien, hay que crear nuevos puestos de trabajo. Otra gran inversión, aparte de las ayudas a los agricultores, es invertir en obras públicas. Roosevelt pone en marcha un gran programa de obras públicas, puentes, carreteras, embalses. Por ejemplo, fue el que construyó el famoso Silicon Valley, ¿no? Estas obras públicas tenían como cometido principal crear empleo. Para crear empleo. Es decir, el objetivo de Roosevelt era crear puestos de trabajo para que de esta forma se pudiera consumir más. Es decir, que toda la gente que estuviera en el paro se pusiera a trabajar
gracias a las obras públicas que él pone en marcha, y de esta forma, pues así todo el mundo puede consumir más, ¿vale? Entonces, si aumenta el empleo, aumenta el consumo, ¿vale? Y por lo tanto volvemos a reactivar. El problema está, chicos y chicas, que en el momento en el que baja el consumo en una sociedad viene el problema, porque si no hay consumo, la gente, es decir, la gente no está gastando y las empresas cierran o despiden a los trabajadores. Entonces, ojo con eso, porque la caída del consumo es lo que trae los problemas, ¿vale? Bueno, también Roosevelt era consciente de que el Estado debe hacer un sobreesfuerzo momentáneo. Que después se compensará subiendo los impuestos tras la crisis. Es decir, primero vamos a esperar que se solucione la crisis, y aunque el Estado ahora, el gobierno, tenga que invertir más de lo que puede, porque el gobierno de Estados Unidos se quedó en números rojos con todo este sobreesfuerzo, ¿vale? Porque es el gobierno el que empieza la recuperación. Aunque ahora tengamos un sobreesfuerzo, luego cuando ya solucionemos la crisis, la gente empiece a consumir y a gastar, pues subimos los impuestos y recuperamos lo que hemos invertido. Ese era el plan de Roosevelt, ¿vale? La verdad es que el New Deal, que es el plan de Roosevelt, el nuevo trato, que se llama así, ¿no? El nuevo acuerdo, realmente es que funcionó. No fue algo momentáneo, la verdad, hay que decirlo, pero al filo de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser en 1939, Estados Unidos ya estaba recuperada de la crisis. Es decir, las crisis tardan bastante en recuperarse, normalmente un ciclo de unos 10 años. Bien, aquí me está avisando que me queda 4 minutos de reunión, no sé qué es lo que va a pasar, porque tiene un tiempo límite. Si no me dan tiempo después, abro otra reunión, ¿vale? Y la pongo en el Classroom. Vale. Eso en cuanto a Estados Unidos. Cuando la crisis se extiende a toda Europa, Europa no va a reaccionar como Estados Unidos, sino que va a empezar con los totalitarismos. Es decir, la solución en Estados Unidos es el New Deal, la intervención estatal de Roosevelt. En Europa van a ser los totalitarismos. Los totalitarismos son las dictaduras. Son regímenes dictatoriales. ¿Por qué surgen los totalitarismos? Bien, en primer lugar, una de las causas es, aquí tenéis a Hitler y a Mussolini, el temor ante la Unión Soviética y el fantasma comunista. La Revolución Rusa, que explicaré el miércoles, ya había estallado en Rusia y allí había un régimen comunista. Se estaban colectivizando las tierras, las fábricas, y entonces los ricos de Europa, los propietarios de Europa, temen que el comunismo se extienda como un virus, como una epidemia, a toda Europa y pueda contagiarnos. Por lo tanto, realmente los totalitarismos van a surgir como barrera frente al comunismo. Y por eso es por lo que yo os dije, chicos, que la ONU, por ejemplo, bueno, las Naciones Unidas no van a hacer prácticamente nada contra Hitler y sus ambiciones. ¿Por qué? Porque realmente a toda Europa occidental le interesaba que estos dictadores estuvieran ahí, porque son un freno frente al comunismo de Rusia. Claro, ellos no sabían que a lo mejor el remedio iba a ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el fantasma comunista, ese miedo al contagio comunista, es lo que está haciendo que se esté facilitando los totalitarismos en Europa. Por otro lado, la gente estaba cansada de las democracias tradicionales. La gente pensaba que la democracia ya no podía solucionar la crisis económica. En Europa hay mucha gente que ha perdido su empleo, su trabajo, y que hay que probar otros medios diferentes, como es
el totalitarismo, una dictadura. Hitler y Mussolini se apoyan mucho en la creación de empleo y en sacarnos de la crisis para alcanzar el poder, porque la democracia ya se veía como algo inútil. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial, y ya termino, había dejado muchos deseos de revancha. Había dejado muchos descontentos, sobre todo en Alemania, por las indemnizaciones de guerra, por la culpabilidad, y en Italia también, porque Italia no había conseguido, a pesar de estar en el bando vencedor, todos los territorios que le hubiera gustado conseguir. Entonces, el deseo de revancha va a hacer que poco a poco los totalitarismos surjan como respuesta, insisto, a la gran crisis económica, a la Gran Depresión.